La inseguridad sigue siendo el talón de Aquiles del gobierno de México. Mucho se nos ha dicho que pues todo se iba a resolver primero con una doctrina de abrazos y no balazos, y ahora pues al parecer están cambiando las estrategias. Pero ¿qué tanto están cambiando? ¿Qué tanto estamos viendo una nueva actitud? ¿Y qué tanto podremos tener éxito en esta lucha, sobre todo contra el crimen organizado? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de un periodista especialista en temas de seguridad, también en temas políticos, pero es famoso por el trabajo que ha hecho en temas de seguridad, Jorge Fernández Menéndez. Jorge, gracias por estar con nosotros. Sergio, es un placer estar contigo. Ya nadie dice que tenemos la política de abrazos y no balazos, pero ¿realmente ha cambiado la estrategia para combatir al crimen organizado? Sí, yo creo que ha cambiado la estrategia y han cambiado también los hombres y mujeres que la llevan adelante por convicción. Yo creo que por convicción y por presiones externas, las de Donald Trump. Por convicción porque, para ser rigurosos, la política de seguridad que llevó Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la ciudad con Omar García, después de su primer año, que fue desastroso, Sí, ¿verdad? con Jesús Horta, pero después cuando llegó Omar García Harfuch fue una política de seguridad diferente a la que se llevaba, conceptualmente diferente a la que se llevaba adelante a nivel federal. Y eso se ha replicado un poco. Hay dos hombres, el general Trevilla, el almirante Morales, que parecen muy decididos también en establecer otro tipo de parámetros y de políticas, se diría coloquialmente, mucho más echados para adelante, pero eso también es un tema de voluntad. Y si vemos los números de detenciones, de decomisos, a ver, hace poco menos de 2 años López Obrador decía que no se producía fentanilo en México, ¿no? Ahora a la fecha van solamente de los últimos semanas, de los últimos 6 meses, van más de 70 laboratorios decomisados y van toneladas de fentanilo que han sido decomisadas. Entonces, sí hay un cambio de política. Creo que todavía es embrionario. Ese cambio tiene que desarrollarse y falta por ver algo que en lo que siempre hemos fallado como país: romper las redes de protección política y romper las redes de lavado de dinero. Las redes de protección política. El propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que el gobierno de México está involucrado con el crimen organizado. ¿Realmente hay pruebas de eso? Mira, yo no diría el gobierno de México, pero que hay políticos relacionados con el crimen organizado es indudable. Ahí decía Leoluca Orlando, este hombre muy conocido de estudios de la mafia, que dice que no puede haber crimen organizado sin corrupción gubernamental, ¿no? Y es una lógica que se aplica a México, se aplicaba a Italia, se aplica a México y se aplica a todos los lugares. Tiene que haber márgenes y espacios de corrupción. Muchos políticos dicen, bueno, es que negociamos o dialogamos para mantener la estabilidad con los narcos y tenemos comunicación. Esa puede ser una forma de complicidad, pero hay otras formas de complicidad que son mucho más claras. Cuando vamos a Tabasco y el gobernador de Tabasco dice que el anterior secretario de Seguridad del Estado no era cómplice de los narcos, era el jefe de los narcos. Y eran parte del mismo partido. Y eran son del mismo partido, son enemigos políticos, pero son del mismo partido. O cuando nos encontramos en Sinaloa, si damos fe de lo que dice la Fiscalía General de la República, que el diputado Héctor Melesio Cuen fue asesinado en el momento, en el lugar donde se obligó al Mayo Zambada a trasladarse a Estados Unidos, y después la Fiscalía montó un evento para decir que había sido asesinado en un robo en una gasolinera. Eso es complicidad, ¿no? Entonces, pero como eso hay muchísimos casos. Los datos que hay, por ejemplo, de los mecanismos de complicidad en Chiapas durante la anterior administración estatal son innumerables, de funcionarios de seguridad, de funcionarios políticos, de presidentes municipales. Hay que romper esas redes, y normalmente las redes de complicidad política con las redes de complicidad económica tienen lazos comunicantes muy fuertes. ¿Por qué? Porque así se financian campañas, así se financian trayectorias, así se compran voluntades.
¿Qué pasa en Guanajuato? ¿Por qué el número de homicidios en Guanajuato es tan alto? En Guanajuato, y me imagino que así está comenzando a suceder en Tabasco también, hay una situación de guerra, sí, entre los dos cárteles, grupos del cártel de Sinaloa, grupos del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí hay grupos también de lo que era el cártel del Golfo, ahora se llama el cártel del Noreste, que ahí están participando en distintas formas. Lo que se llamó el cártel de Santa Rosa de Lima en realidad termina siendo un cártel asociado, una organización asociada al cártel de Sinaloa, pero ahí el tema no son las drogas, ahí el tema es el huachicol. Ahí es el robo de combustibles y El que ya no petrolíferos. existía, porque nos habían El que dicho, ya no existía. nos dijo López Obrador que él había acabado con el huachicol. Mira, buena parte de los problemas, no todos, pero buena parte de los problemas que tiene Pemex es el robo de combustible o el huachicol fiscal, los combustibles que se ingresan desde Estados Unidos y luego se revenden en México. Entonces, tenemos una situación muy grave. En Guanajuato, eso es lo que está determinando. Y ahí, nuevamente, tú no puedes tener la magnitud de huachicol, de robo de combustibles y petrolíferos que hay en Guanajuato sin complicidades en autoridades de los 3 niveles de gobierno y sin autoridades de Pemex, que es el que tiene el control de eso. Eso mismo se está replicando en buena medida en Tabasco, por eso Tabasco puede convertirse en un polvorín, ya lo es creo, pero puede convertirse en un polvorín mucho más grave. En cifras que se dieron a conocer apenas esta semana pasada, se hablaba de 17,000 detenciones. ¿No estamos cayendo en lo mismo que en la guerra contra las drogas, capturando pues, a personajes del crimen organizado, muchos de ellos menores, pero cuando se captura a los grandes, ¿no se genera esta cabeza de la hidra que genera más violencia? Mira, lo que sucede, lo que yo creo y lo que se intenta hacer, y es un poco lo que piensa también el actual gabinete de seguridad, es que tú tienes que golpear constantemente a los cárteles. Lo que sucedió es que, por ejemplo, se golpeó constantemente a los cárteles durante la administración Calderón, con aciertos y errores, con todos los problemas que hubo ahí. Pero cuando llegó el presidente Peña Nieto, sobre todo en los 2 primeros años, esa estrategia se diluyó y no hubo una estrategia de seguimiento de ir destruyendo a los cárteles y sus grupos, sus distintos segmentos. Y evidentemente, para que eso funcione y tenga repercusiones en el mediano y largo plazo, lo que se necesita también es lo que decíamos antes, romper las redes de protección política y romper las redes del dinero. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es donde se terminan retroalimentando los sucesores de quienes fueron detenidos. ¿Qué tendríamos que estar haciendo en estos momentos como país, Jorge, para realmente lograr los resultados que quiere el gobierno de Estados Unidos, que quiere Trump, pero también que queremos nosotros? Mira, yo creo que lo hemos platicado en alguna oportunidad, Sergio. Lo que quiere Trump está muy bien, hay que ponerlo ahí en la lista, pero yo creo que tenemos que partir de lo que queremos y necesitamos nosotros como país. Y lo que queremos y necesitamos nosotros como país en forma inmediata, lo más rápido posible, es romper el empoderamiento de los grupos criminales. No vamos a acabar con el narcotráfico, más allá de las posiciones que se puedan tener al respecto, no vamos a acabar con el crimen organizado. Lo que no es tolerable es el empoderamiento que tienen los grupos criminales. Cuando se dice que los grupos criminales pueden controlar el 30-35% del territorio nacional, es verdad. Cuando uno comienza a ver, hay zonas completas que están controlados por ellos. Cuando vemos que además del narcotráfico hay una extorsión que expolia a la sociedad, que es un impuesto incluso mucho más gravoso a veces que los impuestos fiscales contra la sociedad, cuando vemos los secuestros, cuando vemos los asesinatos, cuando vemos que no se puede transitar en carreteras, eso creo que es lo que hay que romper en forma prioritaria. Después, es muy diferente incautar laboratorios, destrozar laboratorios, incautar drogas en la frontera, que tienen mecanismos estándar como para poder
desarrollarse, a romper con con lo que ocurre en muchas poblaciones, en buena parte del país, que tú no puedes construir sin comprarle el cemento a cierto proveedor, que no puedes que te pongan, como ocurre en Chilpancingo, un impuesto a las tortillas. Yo creo que eso es lo que tendríamos que ir rompiendo y lo que tendríamos que ir haciendo como sociedad. Creo que eso es lo que más lastima hoy a la gente en el país, más allá del tráfico de drogas en sí, que hay que combatirlo y hay que tener otros mecanismos para hacerlo. Muchos se nos dice que es difícil completar una tarea si hay varias cabezas, pero ahora tenemos al secretario de Seguridad, al secretario de Defensa y al secretario de Marina. ¿Se puede operar con coordinación? Sé que al secretario García Harfuch se le ha encomendado la coordinación de todos los esfuerzos, pero ¿se puede hacer así? O sea, que finalmente el mando operativo lo tenga el Ejército, pero que la coordinación global la tenga el secretario de Seguridad. Sí, muchos países tienen eso, ¿no? En el propio Estados Unidos son como 19 agencias de inteligencia y de seguridad. El tema es que haya voluntad política para que la coordinación resida en un espacio determinado. Hay quienes dicen que incluso es mejor que haya ciertas divisiones para que no se contamine todo un ambiente o para que la propia competencia interna entre agencias o en este caso instituciones puedan tener mayores éxitos. Pero lo que es importante es que haya voluntad política de seguir una estrategia determinada y de que esa coordinación sí sea real. Lo que pasó, por ejemplo, en los 6 años pasados es que no hubo ninguna coordinación, ni con Alfonso Durazo, ni con Rosa Isela, más allá de sus perfiles políticos, no ejercían ninguna coordinación sobre el Ejército y la Marina. No conocían el tema, además. No conocían el tema y además el sexenio pasado, hay que decirlo, la Defensa y la Marina estaban, el almirante y el general, peleados en una pelea irreconciliable durante 4 de los 6 años, los 4 años finales. Eso no se está dando ahora, habrá que ver cómo evoluciona, pero creo que es mucho más funcional. Esta sí es una familia funcional, la que teníamos antes era absolutamente disfuncional. Han bajado los homicidios 15%, ¿es una buena señal? Sí, es una buena señal, pero atención, porque lo que no han bajado son las desapariciones. De hecho, están aumentando las desapariciones. Entonces, quizás una cosa compensa a la otra. Hay mayores desapariciones. Por ejemplo, en Sinaloa, en los últimos 6 meses ha habido unos 930 asesinatos y ha habido 1.300 desapariciones. O sea que hay que tener cuidado con eso. Jorge Fernández Menéndez, periodista, especialista en temas de seguridad pública. Yo quiero agradecerte, como siempre, esta conversación. Es un placer estar contigo, con todo tu auditorio. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.